Buenas tardes. Iniciaremos con la competencia aplicar análisis microeconómico. Del primer semestre de la Facultad de Contaduría y Administración, Unidad Torreón. En este video abordaremos la unidad 3 de la teoría del consumidor, donde estaremos abordando lo que es la clasificación y amplitud de los mercados, así como los tipos de mercado y el intercambio y la demanda del mercado. Temas que en esta semana se estarán revisando. En la teoría del consumidor iniciamos con lo que fue la definición. De ello haremos un breve repaso. En la definición vimos que el consumidor es quien desea comprar una serie de bienes, ya sea expresada como una función de los precios y el ingreso o como una función de utilidad de los precios. El objetivo es determinar cómo el consumidor desea asignar y distribuir su renta para adquirir distintos bienes y servicios. En la teoría de la utilidad vamos a encontrar que las personas establecen una escala de necesidades, de preferencias, las cuales ordenan de acuerdo a sus necesidades para satisfacerlas. Y bueno, encontramos también lo que es la utilidad marginal, que es un concepto adicional en el que se aborda la utilidad. En la teoría del consumidor tenemos que los consumidores son aquellos que determinan cuáles son los bienes y servicios que otorgan utilidad. En otras palabras, estos productos satisfacen las diversas necesidades que los consumidores tienen y que pueden conseguir teniendo en cuenta dadas sus respectivas restricciones presupuestarias. También por ahí ya revisamos lo que son las curvas de indiferencia, que son herramientas extremadamente útiles que nos facilitan el análisis de la consecuencia de las variaciones de los precios. Y la curva de Engel, en la que se nos muestra cómo varía la demanda de un bien ante un cambio en el ingreso. También observamos que el mercado y sus formas tienen diversos tipos o clases, como son el mercado financiero o de capitales, el mercado de divisas, que se incluye en este financiero, y el de capitales. En el de divisas hace referencia a la compra y venta de divisas por las instituciones financieras, comerciales, centrales, etc. Y en el de capitales es la clase del mercado financiero en el que se compran y venden bienes representativos de los activos financieros, es decir, acciones. En el mercado laboral, las familias venden sus servicios laborales por un salario. Y pues, por ejemplo, un piloto aviador trabaja en una aerolínea a cambio de un sueldo. En el mercado de bienes y servicios, ¿qué encontramos? Pues productos que van a fortalecer o van a ser prioridad de una familia o en una empresa. Estos bienes y servicios pues los podemos encontrar en supermercados, peluquerías, etc. El mercado y sus formas, pues aquí vamos a encontrar lo que son los tipos o clases de mercado según la competencia en la economía. Podemos encontrar lo que es la competencia perfecta, donde el mercado financiero es el que más se asemeja a una competencia perfecta. Hay compradores, hay vendedores, todos compran y venden de acuerdo a la posibilidad del mercado para que no tenga ninguna deficiencia
En la imperfecta, además, son comunes lo que son los países en la actualidad: el monopolio, oligopolio, monopsio, monopolístico, etcétera. Eh, el oligopolio es una clase de mercado donde hay muy pocas empresas, por lo que la competencia ahí es bastante, y pues solamente encontramos, por ejemplo, las grandes empresas, el mercado de la telefonía, eh, que ellos, si nos ponemos a revisar, pues son grandes compañías, pero es a cargo de una sola persona, de un solo dueño, perdón. El monopsio, pues un mercado de muchos vendedores, en control de la demanda en el mercado, o sea, la comercialización de los productos agrícolas, y en este caso en una región o país. Y el monopolio, que es distinto a estos otros, pero es muy susceptible a todo esto que está en el mercado. Es, por ejemplo, pues iPhone, que es el único que produce teléfonos iPhone, eh, o bien componentes iPhone. Comisión Federal es la única que produce cuestiones de electricidad, la lleva de un lugar a otro. En el mercado y sus formas vamos a encontrar que el mercado se define como uno de los diversos sistemas, instituciones, procedimientos, relaciones sociales o infraestructuras en las que los mercados más importantes son los que sustentan la economía. Es decir, es el lugar donde compradores y vendedores realizan las operaciones comerciales, dependiendo de su carácter localista o bien en consecuencia del progreso. De ahí que en la actualidad se encaje mejor la definición de mercado al conjunto de actos de compra y venta asociados a un producto o servicio en un momento concreto, sin que haya una referencia de mercado. El mercado está compuesto por oferta y demanda, productos y servicios en un espacio determinado. Podemos encontrar que toda la competencia de empresas luchan por hacer un hueco y contar con productos que sean demandados. En un mercado tan competitivo es muy difícil que se llegue a todo el público, por lo que se divide en segmentos y se dirige de manera selectiva. En la clasificación y amplitud de los mercados podemos definir que este espacio donde se dan las transacciones pueden ser ubicados por posición geográfica, ya sea abierta o cerrada. Abierta es un libro de juego entre la oferta y la demanda. Cerrada se da como exclusividad y se cubren ciertos requisitos legales y económicos. Esto, por ejemplo, la gasolina en México. Es un, es un producto que se encuentra en un mercado muy cerrado. Dependiendo del área geográfica, podemos encontrar que son mercados locales, regionales, nacionales o mundiales, de acuerdo a cómo se dé en su entorno. El local, bueno, pues edificios, fincas rústicas, etcétera, los que se ubican en las tienditas del barrio. Regionales, por ejemplo, las empresas, grandes empresas como Lala, Peñoles, etcétera. Nacionales, bueno, ya entra también por ahí ya Lala y Peñoles, que su mercado se ha extendido hasta establecer transacciones comerciales dentro de todo el territorio nacional. Y mundialmente, pues encontramos que Peñoles establece transacciones comerciales internacionales con otros países en Latinoamérica. Por el producto que ofrecen, pueden ser mercancías, calzado, ropa, etcétera, y servicios aquellos que están en la naturaleza, principalmente intangibles. El tipo de formación del precio puede ser instantánea, a corto plazo o largo plazo. Esto pues es de acuerdo a los costos de producción en su momento, y el cual variaría y dependería del productor.
y del consumidor en el momento, por supuesto. Otros tipos de mercado, bueno, pues encontramos lo que es el mercado negro y el ilegal. Estos pues violan la fijación de precios, ¿sí? Y pues uno que se ha estado ahorita tratando de que ya no se dé es lo del huachicoleo, precisamente del petróleo, ¿verdad? En la amplitud del mercado podemos encontrar que esta es de acuerdo al movimiento que refleja la bolsa de valores. Puede ser positiva o negativa, o bien neutral, de acuerdo a cómo se estén manejando la alza, la baja, o bien que se encuentre en una situación neutral. Ahorita lo podemos ver con lo que estamos viviendo de la pandemia, cómo se está moviendo esta bolsa de valores y cómo nos va a afectar en un futuro. Encontramos también lo que es el mercado y su clasificación. En ellos vamos a ver qué es el mercado. El mercado como concepto en economía se define como un sistema de instituciones y van a determinar eh, cuáles son los tipos de economía. Si bien es cierto, se pueden intercambiar bienes y servicios, esto a través de un trueque entre vendedores y productores o bien entre productos y servicios. Esto incluye también al trabajo. Es importante que los tipos de mercado, el financiero o de capitales, el mercado laboral y el de bienes y servicios, de alguna manera se revisen. ¿Por qué? Porque esto, bueno, nos dará una visión de cómo se van moviendo los mercados de divisas, cómo se establecen las barreras al comercio. Ahorita lo estamos viviendo con lo de la pandemia. El mercado de capitales, cómo se está dando, en él se compran, se venden representativos, acciones, etcétera. Los bonos, cómo van bajando de valor. Es importante que en el mercado laboral, de alguna manera, se vaya viendo lo que son las familias que venden servicios laborales, todo esto por un salario, y las empresas compran dichos servicios, demandan dicho trabajo. Un piloto de avión vende sus servicios a una aerolínea a cambio de sueldo. El mercado de bienes y servicios es el más conocido por todos. ¿Por qué? Porque de alguna manera estos eh, son servicios que se producen a través de familias, empresas, que a su vez demandan otras acciones. Por ejemplo, las peluquerías, las ferreterías, restaurantes, supermercados. Se venden productos, pero todo es a cambio de dineros. Entonces, pues veamos, ¿cómo nos quedaron los mercados? Nos quedó el mercado de bienes y servicios, mercado financiero, mercado de trabajo. En el mercado financiero ya vimos que pues se incluye el mercado de divisas y el mercado de capitales. Y pues para todo esto, el mercado de capitales necesita acciones, necesita bonos, necesita seguros y un mercado de derivados. ¿Cómo podemos revisar todo esto? Bueno, pues a través de las empresas y familias. ¿Qué es lo que hacen las empresas? Bueno, pues las empresas nos venden bienes. Esto es un mercado de productos. ¿Quiénes los compran? Las familias. ¿Qué nos hace la empresa? La empresa nos contrata, nos da trabajo. Esto sería el mercado de trabajo. ¿Y la familia qué es lo que hace? Pues vende su trabajo. Es decir, nosotros vendemos nuestro trabajo. Y las empresas invierten en bienes de capital. Este es el mercado de capitales. Piden préstamos las familias e invierten su dinero en bienes y servicios. El tipo de control de los mercados, bueno, pues son diversos y difusos en algunos momentos. El mercado del consumidor es aquel que abastece o se ve abastecido por minoristas. ¿Y quiénes son los minoristas? Bueno, quienes abastecen o son abastecidos por semi-mayoristas. ¿Quién es el semi-mayorista? El que es abastecido por el mayorista. ¿Pero y quién es el mayorista? El que abastece o se abastece por productos o fabricantes, es decir,
quién es el primer comprador principal de cualquier producto en el mercado para posteriormente hacerlo llegar hasta la familia. Entonces, hagamos una revisión. El intercambio y la demanda del mercado. ¿Cuáles son las características de los intercambios en un sistema de mercado? Pues revisemos. Bajo el sistema de mercado, en el inciso A nos habla de que tradicionalmente se denomina demanda y la otra contraparte oferta. Es decir, la oferta y la demanda nos van a ofrecer bienes y servicios que vamos a obtener en un mercado. En el inciso B nos dicen que nada nos garantiza que el intercambio entre estas partes produzca un acuerdo. ¿Sí? Que nada de estas partes nos permite o nos dice que se merezca o se haga prioritario este intercambio. En el caso de que se llegue a un acuerdo, se fija el precio y la cantidad de bienes a intercambiar y se hace dicho intercambio. En estas características también encontramos que el intercambio se realiza a un precio y a una cantidad, pero esto no significa que se vaya a mantener ese precio y esa cantidad. Es por ello que pues se da la disputa y se intenta obtener el máximo de la satisfacción posible. En este inciso D de la característica es que la compra ni tiene por qué el comprador o quien compra no tiene por qué saber ni por qué interesarle lo que haya costado, o sea, ni únicamente es el beneficio y lo que te va a dar como satisfacción. Y empleando obviamente el dinero con el que se cuenta, ¿verdad? Esto no quiere decir en absoluto que el comprador o vendedor no sepan el coste, los beneficios y el dinero que se va a implementar. Esto es decir, no son condiciones imprescindibles para que se dé el intercambio. En el inciso D tenemos que el precio y la cantidad se intercambian cuando se hace en función de los propios intereses y se busca satisfacer al máximo las necesidades. Y esto pues obviamente es muy subjetivo para cada persona que participa. En el F tenemos que los manuales de economía keynesianos siempre aparecen unas curvas de demanda y oferta, que si se cruzan, en realidad pues nadie tiene ni idea de cómo son esas supuestas curvas, es decir, no se conoce la fórmula exacta matemática de la oferta y la demanda. Estas son suposiciones que se hacen. Y bueno, pues finalmente la capacidad predictiva de la economía en este campo es limitada. ¿Por qué? Porque lo único que es seguro es que el comprador intenta satisfacer sus intereses particulares, sus propias necesidades, y el vendedor intenta vender y obtener el máximo beneficio posible. Es decir, es un mercado libre. El intercambio no necesariamente se tiene que producir. Es un mercado libre, solo se realiza un intercambio si ambas partes se ven beneficiarias. El límite del intercambio viene dado por la restricción presupuestaria o la capacidad de la producción. Las únicas partes visibles del proceso de intercambio para cualquier persona ajena al intercambio es el precio y la capacidad para ver qué cantidad se